Buenas noches, mi nombre es Marlene Reyes del Valle, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 21034337. El nombre del reto es Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles volumen 1 de la licenciatura en Derecho. Mi asesor educativo es Alfredo Chávez Aguado. Voy a presentar el análisis del siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisó la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con lo anterior voy a contestar las preguntas planteadas. Pregunta 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Considero que es un contrato de compraventa internacional, pues este tipo de contratos son celebrados por las empresas que se encuentran en diferentes países, que compran y venden mercancías y en donde el exportador se encuentra obligado a enviar los productos determinados, así como el comprador se encuentra obligado a realizar el pago, entrega en el plazo que pacten. Lo anterior se encuentra sustentado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales en su artículo 3, que dice: se consideran compraventas los contratos de suministro de mercadería que hayan de ser manufacturadas o producidas a menos que la parte que las entregue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esta manufactura o producción, agregando el capítulo 2, párrafo 1, en su artículo 7 de la Convención Nacional de las Naciones Unidas, en el cual dice que en la interpretación de la presente convención se tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional, así como también en el Código Civil Federal en su artículo 2284, la entrega puede ser real, jurídica o virtual. La entrega real consiste en la entrega material de la cosa vendida o en la entrega del título si se trata de un derecho. Hay entregas jurídicas cuando aún así, sin estar entregada materialmente la cosa, la ley considera recibida por el comprador. Desde el momento en el que el comprador acepte que la cosa vendida quede a su disposición, se tendrá por virtualmente recibida de ella, y el vendedor que la conserve en su poder solo tendrá los derechos y obligaciones de depositario. Y por último, sustentado en el Código de Comercio, en su artículo 3, se reputan en derechos comerciales las personas que, teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria: las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí. ¿Por qué? Porque al estar hablando de dos países distintos que hacen intercambio de mercancía como comprador y consumidor, lo hacen automáticamente de carácter internacional. Esto sustentado en el capítulo 1, ámbito de aplicación, artículo 1. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecidos en estados diferentes. Cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante, no se tendrán en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato ni de los contratos entre ellas.
ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. Pregunta 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Identifiqué que es el contrato electrónico indirecto, pues este tiene como características que contrato de comercio electrónico, el producto no puede ser disfrutado directamente en el momento de la compra. El producto o servicio es encontrado en la red y la formalización del acuerdo se produce también online. Incluso en ocasiones el pago de este también tiene lugar de manera virtual, pero para finalizar la transacción se envía el producto dicho. Esto cabe señalar que lo anterior se encuentra fundamentado en el Código de Comercio capítulo 11, en el artículo 80, que dice: los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. Pregunta 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, las obligaciones del vendedor es el que en el contrato son que deben contener la entrega de la cosa, asegurar la calidad de la mercancía que esté vendiendo, y debe de contener la fecha y el plazo en el que hará entrega de la mercancía. Las obligaciones por parte del consumidor es el de cumplir con las obligaciones de liquidar el costo de los objetos adquiridos en tiempo y forma, esto de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías en el capítulo 3, obligaciones del comprador, artículo 53, que dice: el comprador deberá pagar el precio de las mercancías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato, y en la presente convención la obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. Y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, en la sección 1, pago del precio, que dice artículo 54, la obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Me parece que se debe aplicar la legislación de las convenciones de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, debido a que en la parte 1, ámbito de aplicación y disposiciones generales, capítulo 1, ámbito de aplicación, artículo 1, la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando estos estados sean contratantes o cuando las normas de derechos internacional privado prevean la aplicación de la ley en un estado contratante. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato ni de los contratantes entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. A los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrá en cuenta ni la civil o comercial de las partes o del contrato. En la siguiente pregunta me dice: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Pues primeramente, es importante mencionar que en el caso no nos informa si el hospital Caminemos Juntos ya efectuó el pago de la mercancía. Y con esto voy a dar dos supuestos casos, ¿no? Supuesto 1, en el que no haya liquidado el pago de la mercancía, el hospital puede rescindir del contrato fundamentado en la legislación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional en su artículo 73, que dice: 1. En los contratos que estipulen entrega sucesiva de mercaderías y el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones
relativas a cualquiera de la entrega constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa entrega. 2. Si en el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas de a la otra parte fundados motivos para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre que lo haga dentro de un plazo razonable. 3. El comprador que declare resuelto el contrato respecto de cualquier entrega podrá, al mismo tiempo, declararlo resuelto respecto de entregas. Supuesto 2 en el que haya efectuado el pago, el hospital puede solicitar la indemnización con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta. En la sección 2, en los artículos, la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esta indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiere previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato. Tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió de haber tenido conocimiento en ese momento como consecuencia posible del incumplimiento del contrato, artículo 75. Si se resuelve el contrato y si de manera razonable y dentro de un plazo razonable después de la resolución el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. Artículo 76.1. Si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las mercaderías, la parte que exija la indemnización podrá obtener, si no ha procedido, a una compra de reemplazo o a una venta de reemplazo conforme al artículo 75. La diferencia entre el precio señalado en el contrato y el precio corriente en el momento de la resolución, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles contra el artículo 74. No obstante, si la parte que exija la indemnización ha resuelto el contrato después de haberse hecho cargo de las mercaderías, se aplicará el precio corriente en el momento en el que se haya hecho. 2. Los efectos del párrafo procedente, el precio corriente es el del lugar en que debiera haberse efectuado la entrega de las mercaderías o, si no hubiere precio corriente en ese lugar, el precio en otra plaza que pueda razonablemente sustituirse ese lugar, habida cuenta de las diferencias de costos del transporte de las mercaderías. Artículo 77. La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida. Siguiente pregunta. Dice: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Yo creo que sí procede la cancelación del contrato, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Esto con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, en su artículo 29, que dice: 1. El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. También, en el supuesto de que el laboratorio Collins & Phillips no se encuentre de acuerdo, el hospital puede proceder a dejar el contrato nulo con el artículo 77 de la Convención de las Naciones Unidas en Compra-Venta Internacional de Mercadería, que dice: artículo 77. La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá
pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida. Este artículo ya lo había yo mencionado en la pregunta anterior. Entonces, en conclusión, voy a mencionar unas cláusulas en las cuales creo que se podía aplicar el contrato entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips, esto con la finalidad de prevenir futuros conflictos. Pienso que la primera cláusula es 1. Las partes, ya que son un elemento esencial de los contratos de compraventa mercantiles porque se encargan de definir las personas que firmarán el contrato, independientemente si sean por medios electrónicos o sea personalmente. El objeto es otra cláusula. Siendo otra cláusula esencial del contrato de compraventa mercantil, el objetivo es la relación u operación que pretenden regular entre las partes. La duración, siendo el periodo de durabilidad del contrato en el cual cada una de las partes deberá cumplir con sus obligaciones. Es recomendable establecer un plazo para llevar a cabo la realización del contrato. Las obligaciones de las partes, independientemente de si nos encontramos ante un tipo de contrato u otro, las partes tendrán unas obligaciones. Las cláusulas de las obligaciones de las partes se deben determinar con suficiente claridad, así como las exigencias del contrato. Esto para que no haya ningún tipo de duda en un futuro y así con ello evitar se puedan dar conflictos entre las partes. Es recomendable detallar de forma descriptiva y enumerada cuáles serán las obligaciones de cada una de las partes. El precio y la forma de pago. Cabe resaltar que los contratos mercantiles son onerosos, por lo tanto, una parte esencial del acuerdo será indicar claramente el precio. Es recomendable que se establezca de forma detallada la forma de pago, es decir, si se realiza al contado mediante transferencia bancaria, en efectivo, etc. Bajo qué condiciones se realizará y en qué plazo. Todo ello para evitar futuros malos entendidos. Las causas de resolución. Esta cláusula, en mi opinión, es la que más opera cuando una de las partes se quiere desvincular del contrato, ya sea por el vencimiento del plazo de duración, por incumplimiento de la otra parte de sus obligaciones u otras causas acordadas por las partes para garantizar que cada una de las partes del contrato se puedan desvincular sin problema alguno. Sería conveniente redactarlo con cierta protección. Ley aplicable y fuero. Esta es una de las cláusulas que más trascendencia futura puede tener en caso de conflicto entre las partes, pues mediante esta cláusula se establece que la ley se somete al contrato y ante quien se resolverá cualquier conflicto que resulte de la relación de las partes derivadas del contrato, su interpretación, su ejecución o incumplimiento. En esta cláusula se suele pactar los juzgados más cercanos al domicilio mercantil de las partes. En este caso hablamos de un internacional, entonces sería ahí las dos. Pacto de no competencia y confidencialidad, siendo esta cláusula efectiva en algunos de los contratos de compra-venta mercantil. Esta cláusula durante un periodo de tiempo determinado, no más de 2 años por temas de competencia, el vendedor que actúa directa o indirectamente a través de personas a él vinculadas se comprometa a no realizar las mismas o análogas actividades ni asesorar, administrar o controlar terceras personas que realicen tales actividades. Así, con esto, el vendedor debería obligarse a guardar el más estricto secreto respecto de toda la información confidencial que conozca y a no hacer manifestación a terceros. Y por último, los anexos. Es una de las cláusulas también importantes, pues estos forman parte del contrato, recogen redactadas las cláusulas complementarias o que ayudan a entender lo establecido en el contrato de compraventa mercantil. Eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Reitero, mi nombre es Marlene Reyes del Valle y hasta pronto.